Vamos a ver el Birthday Greetings, ¿vale? Tengo aquí esta solución de esto. ¿Conocéis esta cata de Birthday Greetings? Os comento un poco de qué va, ¿vale? Está también, por supuesto, aquí en la lista de catas de la web de Excel. Bueno, espérate, capaz que no está. ¿Está? No está. ¿No está esta cata? Pues nada, deberes, hay que añadirla. Muy mal, muy mal. Que así no se puede. Vale, bueno, por suerte el compañero pues ha metido aquí el enunciado de la cata, así que lo podemos ver aquí, ¿vale? Como eres una persona muy amigable, te gustaría enviar un auto de cumpleaños a todos los amigos que tienes. Vamos a hacer un sistema que lo haga automáticamente por nosotros, porque somos muy vagos, ¿vale? Entonces la idea es que tenemos un fichero de texto plano con este formato, fichero CSV, donde tenemos información de nuestros amigos, cómo se llaman, fecha de nacimiento y el correo electrónico. Y lo que se pide es hacer una automatización que les envíe un correo electrónico de feliz cumpleaños en su fecha de nacimiento. ¿Cómo se hace este software? Intenta implementarlo para que pueda cambiar fácilmente. Que básicamente lo que nos pide es que la forma en la que se recuperan los datos, pues que no necesariamente nos atemos a que sea un fichero CSV, sino que pues esto pueda salir de una base de datos o de un SQLite o de donde sea. Y lo mismo con la forma en la que enviamos la notificación de cumpleaños, ¿no? Que no nos atemos a que enviemos correo electrónico, sino que dejamos la puerta abierta que podamos enviar SMS o whatever. ¿Vale? Supongo que ya veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Lo que me está diciendo aquí es, oye, estas dos cosas ponlas detrás de una interfaz y para que puedas enchufarle ahí la interfaz que tú quieras, ¿vale? Te puedes enchufar la interfaz de, oye, leerme una implementación que lea de un fichero CSV o enchufarle una interfaz que lea de un fichero, o sea, de una base de datos o de donde sea. Y con la notificación pues 3/4 de lo mismo. Entonces vamos a ver aquí un poco la solución que ha hecho el compañero. Entiendo que esto va de abajo hacia arriba. Voy a abrir todos los commits y como siempre vamos repasando commit a commit. Primer commit, un readme, fantástico. Segundo commit, completar el readme, fantástico. Tercer commit, creamos el proyecto. Es un chore con su git ignore. Esta solución está en .NET con NUnit, fantástico, net 6. Y aquí empezamos, ¿vale? Empezamos. Birthday greeting shoot. Primer test. Primer test es un test que empezamos revisando desde la cert, ¿vale? Verificar que sender, este sender es... ¿Qué es este sender? Es un substitute for y sender. ¿Y sender dónde está? Está aquí. Es una interfaz que tiene un método send que le mandas algo a un amigo, ¿vale? Entonces verifica que el sender recibió send con un argumento que tiene que ser un friend y que el first name es Mary y el last name es Ann. O sea que vamos a verificar que le mandamos un mensaje a Mary Ann, que por cierto, entiendo que el nombre del test está equivocado, ¿no? Porque dice send message to John Doe on his birthday. Entiendo que aquí es send message to Mary Ann on his birthday, ¿verdad? Vale. El act es enviar en la fecha de hoy. La fecha de hoy es 24/09/11. Y entonces tenemos dos amigos, ¿vale? Uno de ellos cumple el 9/11 y otro de ellos cumple el 10/8, el 9/11, que es la fecha de hoy, y otro no cumple hoy. Entonces lo que básicamente el escenario es, tenemos dos amigos, tenemos uno de ellos cumple la fecha de hoy y verificamos que la notificación de cumpleaños se manda única y exclusivamente a la persona que cumple años hoy. Fijaos aquí la cantidad de decisiones de diseño que hemos tomado solamente escribiendo el primer test, ¿vale? Cuando estamos haciendo test de demoquista, o outside in o como sea que le queráis llamar, ¿vale? Al final tiene nombres mil. Una de las características que tiene es que tomamos un montón de decisiones de diseño en rojo, ¿vale? ¿Qué decisiones de diseño hemos tomado aquí? Pues mira, hemos tomado la decisión de que para enviar una notificación vamos a usar una interfaz send, ¿vale? Que la información de los amigos va a estar en una clase friend, ¿vale? Que hay por ahí una fuente de indeterminismo que es la hora, que también vamos a utilizar una interfaz para tomar control sobre esa fuente de indeterminismo. Que vamos a meter también detrás de una interfaz para poder dejar configurable, por decirlo de alguna manera, la fuente de datos de la cual leemos los amigos, ¿vale? Y simplemente vamos a escribir el primer test, digamos que lo que hace es poner juntas todas esas piezas
en un escenario, que es este, ¿vale? Es que claro, ya no es un primer test tan sencillote como simplemente en el fish vas para el número 1 me retornas el 1. Esto ya es algo más complicado, ¿vale? Pero al final, o sea, cuando tenemos un problema más complejo como este y lo vamos a solucionar con TDD, lo que buscamos con el primer test es escribir un concepto que se llama Primitive Hole. No sé si lo conocéis. Lo escribo por el chat. ¿Os suena este concepto de Primitive Hole? Un Primitive Hole, al contrario que un Finished Hole, ¿vale? Un Finished Hole vendría a ser mi problema ya, o la solución, mejor dicho, la solución a mi problema ya completamente terminada. Un Primitive Hole, al contrario, lo que es una versión muy primitiva, muy reducida de lo que tiene que hacer mi solución, pero que ya tiene todos los elementos necesarios para funcionar, aunque sea en su versión más basicota, más primitiva, ¿vale? Aquí con este test, fijaos que ya estamos declarando que hay un sender, hay una pieza que tiene la lógica, que es este should, ¿vale? Es que should es el birthday greetings. Hay unos amigos, hay un reloj, hay una pieza que lee los amigos de algún sitio, ¿vale? Pero no está entrando ni a definir cómo se mandan las notificaciones, ni cuál es la lógica concreta, exacta, porque si os fijáis en la implementación simplemente escribe la implementación mínima para que esto pase, que es mandarle una notificación a Mary Ann en la fecha tal, al correo tal, directamente con todo hardcodeado, ¿vale? Con lo cual, esta evidentemente no es la solución completa. Pero eso, tiene todas las piezas y todas las piezas hacen ya un mínimo, ¿vale? De tal forma que a partir de aquí, la forma de hacer crecer la solución es ir añadiendo tests poquito a poco que vayan expandiendo o construyendo incrementos de funcionalidad sobre lo que ya hay, ¿vale? Entonces, me estoy quedando sin voz, perdón. Agüita fresquita. Entonces, que eso es una cosa que hay mucha gente que cuando quiere aplicar TDD pues no tiene del todo claro cómo, o sea, el cómo planteas el primer test es muy determinante a la hora de cómo de fácil te va a resolver el problema, ¿no? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, lo que hace es pues escribe un test que simplemente sea enviar la notificación y ya está, ¿vale? Pero el resto de piezas que sabemos que hay, ¿dónde están, ¿no? Entonces, si vamos añadiendo esas piezas con tests sucesivos, al final es más complicado, ¿vale? Digamos, el proceso es bastante más complicado. Sin embargo, si tienes un test... ¿Los cursos explican este concepto? Ahora mismo en los cursos no explico este concepto. De momento no. Tengo pendiente hacer algo de contenido que explique este concepto. Pero en las formaciones que estoy haciendo en empresa y eso sí que lo estoy empezando a explicar ya desde hace tiempo. Porque bueno, al final es un problema bastante recurrente cuando haces TDD y una cosa que una duda muy recurrente, ¿no? Un concepto muy básico cuando haces TDD. Sobre todo ya cuando empiezas a aplicar TDD en un contexto más realista, ¿vale? Pues sí, para hacer los fishbash y el leap year y todo eso, cuando tienes una función, o sea, vas a testear una función pura o un objeto muy simplón, pues este concepto no tiene tanta relevancia. Pero cuando ya hablamos de un problema un poquito más complejo, sí que tiene más sentido. Realmente, esto tiene mucho sentido porque es lo mismo que hacemos cuando a nivel de proyecto, o sea, hablo a nivel de proyecto, a nivel de cómo encaramos el desarrollo de un producto, ¿vale? ¿Cómo encaramos nosotros el desarrollo de un producto usando metodologías ágiles? Pues construimos una versión muy sencilla del producto, lo que llamaríamos un MVP, o incluso algo menor que un MVP, ¿vale? Porque esto no es ni siquiera un MVP, esto es, o sea, no tiene lógica suficiente como para calificarlo como MVP. Más bien sería un walking skeleton, ¿vale? Un walking skeleton, supongo que ese concepto lo conocéis. Walking skeleton es una versión del producto que realmente no tiene una funcionalidad usable por el usuario como tal, pero sí que tiene todas las piezas o todos los componentes relevantes de los que consta el sistema están ya presentes de alguna manera en su forma más primitiva. Entonces, el Primitive Hole de TDD es exactamente lo mismo, es un walking skeleton. Entonces, lo que buscamos con el primer test de TDD es definir ese Primitive Hole, definir ese walking skeleton, es poner encima de la mesa todas las piezas o todas las cartas que hay involucradas en nuestra solución.
y construir el escenario más simple que se nos ocurra que relacione todas esas piezas. El escenario más simple que en este caso el compañero ha ideado, pues es tengo dos amigos, uno de ellos cumple el día de hoy y le mando una notificación. A mí se me ocurre un caso incluso más sencillo todavía que este, que es, no tengo amigos, no mando ninguna notificación, ¿vale? En este caso, ese caso también sería un caso perfectamente válido en el que pondríamos encima de la mesa todas las cartas, porque tendríamos también este sender, tendríamos también este suit, tendríamos también una lista de amigos, pero bueno, sería una lista vacía, y tendríamos también un reloj. Lo único que el hacer en este caso pues sería verificar que no se ha interactuado con el método send, que no se ha mandado nada. Y luego podemos ir añadiendo test a posteriori que vayan, pues podemos ir triangulando, ¿no? Pues oye, ¿qué pasa si tengo un amigo que cumple el día no sé qué? Pues entonces vamos añadiendo así casos poco a poco, ¿vale? Que imagino que es lo que ha hecho el compañero en estos tests. Por completar un poco la revisión de este commit, el mínimo código para que pase, pues ya veis que es una clase que tiene ya sus dependencias y que lo que hace es simplemente invocar al método send con los parámetros que el test está esperando, ni más ni menos, ¿vale? La cosa es buscar lo más sencillo que involucre todo lo que piensas tú, debido al estilo moquista que tendrá tu caso de uso que estás diseñando, ¿no? Efectivamente. O sea, identificas entradas y salidas, todas las entradas y salidas que tiene tu problema, o todas las variables, todas las funciones, todos los componentes de los que va a depender, ¿vale? Y los plasmas en ese primer test de la forma más simple posible. Entonces, fijaos que seguramente los tests que vayamos añadiendo a partir de ahora pues van a ser bastante más sencillotes, ¿vale? Por ejemplo, siguiente test. Send message to Mary Ann on his birthday. Este es exactamente el mismo commit, ¿verdad? ¿Que lo ha abierto dos veces? Sí, lo ha abierto dos. Send message to John Doe on his birthday. Aquí, ¿qué es lo que hace? Añade un test nuevo en el que la fecha de hoy, entiendo que en lugar de ser el 9 del 11, pues es el 10 del 8. Entonces ahora, en lugar de felicitar a Mary Ann, tiene que felicitar a John Doe, ¿vale? Entonces el assert es que felicita a John Doe. Entonces, en este caso, el código más simple para que pase, pues es felicitar a John Doe directamente. Eso hace que los dos tests pasen. Imagino que ahora tendrá que triangular y tendrá que añadir un test para verificar que no se le manda una felicitación si no es su fecha de cumpleaños, que será, imagino, que este test, ¿vale? Bueno, aquí he hecho algo de refactor. Aquí he dado un par de pasos a la vez, ¿vale? Porque este friends, entiendo que aquí ha hecho un strand method de este getFriends, que lo ha sacado aquí. Yo esto lo habría hecho en un commit separado. Y ha añadido un test nuevo, que es este not send message to John Doe when today is not his birthday. Que efectivamente, pues aquí la forma de hacer que pase, pues ya tiene casi la implementación completa realmente, ¿no? En lugar de enviarle una notificación a todos, lo que hace es filtrar cuáles de estos es su... O sea, filtra la lista de amigos, toda la lista de amigos entera, y se queda solamente con los que cumplen el día de hoy, que es esta expresión de aquí, y luego itera por esa lista y envía solamente a los que tiene que enviar, ¿vale? Fijaos que aquí no está ni triangulando, ni esperándose a la regla del 3, ni nada de eso, ¿vale? Aquí está haciendo ya una implementación un poquito más, o sea, un TDD un poquito más freestyle, en el sentido de se llama freestyle de la rueda del TDD, o sea, de la rueda no de la rueda, o sea, porque la rueda sí que la está respetando, lo que no está haciendo es esperarse a ver la duplicación 3 veces, a usar siempre el recurso de esperarse a eso, ver la duplicación 3 veces, hardcodear la respuesta a la primera, lo ha hecho con la primera, pero a partir de ahí, pues las siguientes ya ha ido directamente a por la solución general, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué lo ha hecho así el compañero? Pues básicamente porque en esta cata ya no estamos practicando la mecánica básica del TDD, ¿vale? Entonces ya nos podemos permitir tomando ciertas licencias en ese sentido. ¿Qué es lo que estamos practicando con esta cata? Estamos practicando, entre otras cosas, yo diría que el objetivo de esta cata es principalmente definir bien el primer test, que eso lo ha hecho perfecto, y cómo ir definiendo los incrementos, ¿vale? Sobre todo definir el primer test bien, definiendo las interfaces. Al final es un ejercicio más de diseño, de plasmar a nivel de interfaces todos los componentes con los que va a hablar y poner eso todo junto en un test
que tenga sentido, ¿vale? Esa es la dificultad de esta cata. Pero a partir de ahí, realmente, no tenemos que tampoco ponernos a seguir a respetar la técnica del TDD de exactamente de siempre usar el recurso de hardcodear y buscar ver la duplicidad 3 veces y todo eso, porque no es el objetivo de esta cata, ¿vale? Esto, pues, por ejemplo, pues cuando hagáis en código real, pues tampoco vais seguramente a hacer toda esa chisma. O sea, ¿cuándo harás o cuándo haremos todo este ritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo este proceso de ver la duplicidad 3 veces y tal? Pues cuando lo necesitemos, cuando nos perdamos y digamos, ostras, es que no sé cómo seguir de aquí, pues vamos simplemente a añadir un test con un caso sencillito y a partir de ahí seguimos para adelante, ¿vale? Pero claro, para que esa idea se te ocurra, tienes que haberla practicado antes, en una cata, si no, pues no se te ocurre. Y a partir de aquí, pues bueno, triangula, ¿no? Otro, ¿sabes? Para ejemplos como estos, ¿qué sueles usar para generar el sede de datos? Entiendo que el sede quiere decir el seed, ¿no? De datos para los tests. Aunque así sencillo, lo puedes usar, lo puedes hacer a mano sin problema. Si no, hay un montón de librerías, depende del lenguaje. O sea, por ejemplo, en .NET tienes autofixture, que está muy guay. Le puedes pedir, dame una string de broma, o dame un entero de broma, o dame... Y así no pones explícitamente, sobre todo cuando no te interesa, si tienes algún valor en el test que no te interesa el valor explícito de pues, lo que valga esta variable en concreto y tal, no es relevante para el test, pues puedes directamente usar autofixture y que te dé un valor cualquiera. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, en el que sí que son relevantes los datos, ¿vale? Por ejemplo, el John y el Doe, sí que es verdad que el nombre pues da un poco igual. Aún así, a mí me gusta tener ciertas cosas explícitas porque es verdad que cuando tú lees este test es bastante gráfico porque dices, vale, tengo dos usuarios, uno se llama Merian, otro se llama John Doe y al que felicito es a John Doe. Entonces, imagínate si no tuvieran los nombres aquí explícitamente, o si no tuvieran las fechas. La verdad es que el test se haría bastante más complicado de leer. Entonces, a mí me gusta tener las cosas explícitas. Opinión personal. Eso ya cada cual lo hace de una manera diferente. A partir de aquí, ya os digo, o sea, esto pues añade un caso de test en el que si nadie cumple años, pues no... Mira, aquí por ejemplo, lo que está haciendo es la función de getFriend siempre devuelve lo mismo y lo que va variando pues es la fecha. En función de la fecha que le pase, pues genera escenarios distintos. Tiene el escenario en el que solamente, claro, que dos cumplan año no puede ser porque cada uno cumple en un día distinto, pero como tiene dos amigos, pues puede tener el caso en el que cumple solamente uno de ellos, que cumple el otro o que no cumple ninguno. Y los puede modelar los tres con una data de test de dos amigos nada más. Aquí yo entiendo que este test debería salirle verde directamente y que lo que ha hecho aquí es refactorizar. Entonces yo esto lo habría separado en dos commits distintos, ¿vale? Pero bueno, esto es ya un detalle un poco, o sea, quizás este commit de test y luego estos de refactor. Pero vaya, que un detalle minimísimo que realmente no tiene nada que ver con la cata en sí. Y pues no sé qué más habrá hecho aquí, porque yo creo que con esto la cata ya está casi hecha. Vale, aquí he simplificado la set un poquito. Vale, porque ha cambiado la firma. Puede ser que haya cambiado la firma del sender. Vale, en lugar de tomar el friend, ha dicho voy a refactorizar esto y voy a cambiar para que el sender no dependa del friend. Se la ha pensado mejor y ha dicho pues voy a mandarle los valores, las primitivas directamente, ¿vale? No sé muy bien por qué, porque ha tomado esa decisión, pero bueno, supongamos que esa decisión pues sí que es lo que buscamos, ¿no? Pues esto es un refactor simplemente, o sea, no tiene más. Es verdad que así se simplifica bastante el tema de los asserts, porque fijaos que no tenemos que usar el matchet este de arg, is, no sé qué, no sé cuánto y un chorrazo aquí, sino que directamente pues le ponemos los parámetros que esperamos y punto pelota, ¿vale? De hecho, este commit, ¿cómo se llama? Change test unlock. El nombre del commit igual es un poco... O sea, podría ser un poquito más descriptivo, ¿no? Del refactor es exactamente lo que ha consistido, que básicamente es cambiar la firma del método send, ¿no? Replace... ¿Cómo lo cambiamos esto? Porque change send method signature igual también es muy... Bueno,
Pero eso, que se puede detallar un poquito más, ¿vale? Me encantan los Gitmojis, por cierto, el tema de ponerle... Os habéis fijado, ¿no? Que esto ya es el paso más de los conventional commits, que aparte de ponerle el de este, pues le ponemos un le ponemos un emoji al mensaje de commit. Que si no sabéis que se podía, sí, se puede. ¿Qué ha hecho aquí? Este era el que habíamos visto. Y aquí añade otro test. Send birthday message to people born on February 29th. Vale, el caso del 29 de febrero. El 29 de febrero es un caso especial porque no todos los años tienen 29 de febrero. Entonces, ¿qué pasa si hay una persona, como por ejemplo Angela Corbel, que cumple o que nació el 29 de febrero? ¿Qué día hay que felicitarla? Pues lo que estamos añadiendo es un test que dice que hay que felicitarla el día 28, ¿vale? Si es el día 28 de 2024, pues hay que felicitarla. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¿2024 es bisiesto? Sí, ¿verdad? Este test no es del todo correcto. Porque si el año es bisiesto, la felicitación de Ángela va el día 29 de febrero. ¡Ajá! Ajá, amigo. Esto sería válido si la fecha de hoy fuese 2023, por ejemplo, o fuese un año que no es bisiesto, pero yo entiendo... Claro, esto ya no es DDD, ¿vale? Esto es una cuestión del dominio del problema. Pero fijaos cómo este tipo de preguntas salen cuando estamos escribiendo los tests, o cuando estamos, en este caso, cuando estamos revisando los tests. No hace falta ni siquiera mirar el código de producción, sino viendo los tests tal y como lo estamos planteando. Vemos si el ejemplo, o podemos discutir si el ejemplo que estamos poniendo tiene sentido o no tiene sentido. En este caso, yo entiendo que no tendría sentido, que el 2024 a Ángela se la felicita el día 29 de febrero, porque el día 29 de febrero existe. Aquí actualiza el método tal. Bottom line de esto, TDD no te protege de meter bugs. Bugs en el sentido de, o sea, te protege de que si tú escribes tus tests bien, pues si sigues el proceso, al final el código que te queda respeta la especificación que tú has dicho. Pero si tu especificación no está bien, pues el bug te lo comes igual. O sea, tienes un bug que está cubierto por test. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Send reminder message to friends when Mary is on birthday. Bueno, esto ya es otra feature, ¿no? Esta feature estaba en el... Yo creo que ya es otra feature que no sé si es el extra, ¿no? El extra. Características adicionales. Los amigos nacidos el 29 de febrero deben celebrar su cumpleaños el 28 de febrero. Enviar una nota de recordatorio de cumpleaños cuando sea el cumpleaños de otra persona, que esto es tal. Y enviar una única nota de recordatorio de cumpleaños para todas las personas que lo estén hoy. Bueno, estos son features adicionales. No lo vamos a revisar tampoco, ¿vale? Porque, bueno, subimos que está correcto. Pero al final, fijaos que simplemente puedes ir añadiendo test, pero como la infraestructura ya la tiene montada desde el primer test, pues cada incremento es relativamente fácil. Solamente ya se centra en añadir lógica de negocio como tal. Muy bien, ¿tenéis dudas, preguntas, cuestiones de esta cata? Está chula, ¿no? Esta cata la podríamos hacer un día. Bueno, en verdad ya, habiéndola revisado ya, no tiene tampoco mucho sentido. Pero podemos hacer una de té de moquista, así un poco más... No una cata, pero sí un proyecto así más realista. Está guay, ¿no? Si no la conocíais, os recomiendo que la hagáis, que le deis un vistazo. Pues está muy interesante. Y para eso, para practicarte de moquista, el OCE y esta están muy buenas. La Bank Kata también está muy bien. La de Social Network también está muy bien. Catas para practicar outside in hay un montón. O sea que será por cata.